Sí, recuerden que va a haber teóricos que directamente los videos se van a, es decir, no se van a grabar, pero va a haber un video, ¿sí? Del tema, ¿sí? En el aula virtual. Va a haber videos que simplemente, va a haber clases que directamente van a estar subidas, ¿sí? Así que estén atentos al cronograma de teóricos que está en el aula virtual y a los teóricos, a los videos que van apareciendo semana a semana, que es muy importante que los vayan mirando para el seminario o taller y para el trabajo práctico, ¿sí? Bueno. Esperar un minutito más y arrancamos. Hola. Bueno, vamos comenzando entonces. Primero que todo me voy a presentar, ¿sí? Mi nombre es Analía Tomás, como dice ahí, soy profesora asociada en la Cátedra de Fisiología y en el día de hoy vamos a hablar sobre el sistema nervioso motor. Ustedes en las clases previas ya empezaron con sistema nervioso, ¿no? Tuvieron otros teóricos. Bien, vieron el último teórico, el que correspondía para el martes, era sobre sistema somatosensorial, ¿sí? Y sentidos también tienen. Bueno, entonces hoy vamos a hablar sobre el sistema motor. ¿De qué vamos a estar hablando? Vamos a ir a analizar cuál es la organización jerárquica y funcional de este sistema motor, qué tipos de movimientos nos permiten realizar el sistema motor, cuáles son y qué diferencia hay entre las motoneuronas inferiores y las motoneuronas superiores, cómo se relacionan las neuronas entre sí, ¿sí? Cómo se conecta, mediante qué circuitos se conectan las neuronas entre sí. Vamos a empezar a hablar de un tipo de movimientos que son los movimientos reflejos, ¿sí? Y ahí vamos a estar definiendo y analizando el reflejo miotático, reflejo flexor o extensor cruzado, y vamos al concepto de postura. Para todo esto es importante que traigamos a esta clase conceptos que ustedes ya vieron en anatomía sobre el sistema nervioso y conceptos que estuvieron viendo en clases anteriores en fisiología, ¿sí? Relacionados, por ejemplo, a sinapsis y neurotransmisión y sobre el sistema nervioso somatosensorial, ¿sí? Porque el sistema motor no trabaja aislado del sistema sensitivo, ¿sí? Y en él intervienen muchos neurotransmisores, muchos tipos de sinapsis, entonces lo que vieron en las clases anteriores se integra acá. Bien, entonces vamos a empezar repasando cómo está organizado el sistema nervioso. Si el sistema nervioso, fíjense en este esquema, está formado por un sistema nervioso central, ¿sí? Esta es una organización anatómica, un sistema nervioso central compuesto por el encéfalo y la médula espinal. A su vez el encéfalo, si vemos todas las partes del encéfalo, están los hemisferios cerebelosos, el diencéfalo, el cerebelo, los ganglios de la base, el tronco del encéfalo, ¿sí? Y por otro lado, la médula espinal, que es una continuación de ese tallo, que es lo que vemos acá en amarillito. ¿Qué función tiene el sistema nervioso central? Justamente recibir, ¿sí?, toda la información somatosensorial, integrarla, ¿sí?, integrarla y poder generar una respuesta, ¿sí? Una respuesta, en este caso, por lo que vamos a estar viendo hoy, motora, pero pueden ser otros tipos de respuesta, conductual, endocrina, ¿sí? Pero hoy nos vamos a enfocar en lo motor. Entonces, por otra parte,
Anatómicamente tenemos al sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico va a estar conformado por todos los nervios craneales y los nervios espinales, esto que vemos acá en violeta, ¿sí? Y que lo que van a hacer es comunicar al sistema nervioso central con diferentes efectores. ¿Qué efectores? Los músculos, tanto lisos, cardíaco, esquelético, ¿sí? Las distintas glándulas. Bien, entonces conecta, ¿sí? Transmite la información entre efectores y sistema nervioso central. ¿Bien? Perfecto. Ahora, si analizamos un poco este sistema nervioso periférico, vamos a ver que tiene un componente sensitivo, que es un poco lo que ustedes ya vieron en la clase anterior, con todas las vías somatosensoriales, ¿sí? La clase teórica anterior. ¿Qué es lo que va a hacer? Estas vías sensitivas, o también llamadas aferentes, porque llevan la información del medio ambiente, tanto interno como externo, desde la periferia, es decir, tanto del medio externo que nos rodea como desde nuestro interior. Estos receptores pueden ser receptores cutáneos que están en la superficie de nuestro cuerpo, que detectan calor, frío, dolor, táctiles, o pueden ser receptores interoreceptores, ¿sí? Que detectan cambios en el pH, ¿sí? En la temperatura, etc. Entonces, esta información del medio ambiente, tanto interno como externo, es captado por estos receptores sensitivos, ¿sí? Y es enviada a través de las fibras nerviosas sensitivas aferentes hacia el sistema nervioso central, ¿sí? La característica de estas fibras sensitivas es que los somas de estas fibras sensitivas se encuentran en los ganglios, ¿sí? Y lo que transmite, es decir, la información se transmite a través de los axones de estas neuronas. Entonces, sería una información ascendente. Ahora, el componente motor sería un componente descendente, es decir, baja la información del sistema nervioso central hacia los efectores, ¿sí? Unas vías descendentes, o también llamada eferente, ¿sí? Y acá podemos hablar de dos sistemas. El sistema motor visceral, que va a estar inervando a los músculos lisos, al músculo cardíaco, a las glándulas, y va a ser responsable de todas las conductas autonómicas, ¿sí? O movimientos involuntarios. Y este sistema motor visceral está conformado, ¿sí? Por el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Que a su vez se divide en sistema nervioso simpático, parasimpático y entérico. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Este sistema, ustedes van a tener otra clase teórica y van a profundizar en este sistema en la próxima, creo, clase teórica. Pero hoy nos vamos a centrar en el sistema motor somático. ¿Qué es lo que hace este sistema motor somático? Va a estar enviando información desde el sistema nervioso central hacia los músculos esqueléticos estriados. ¿Qué son los involucrados de qué? Ustedes esta semana están viendo todo lo que es músculo esquelético. ¿Qué hacen los músculos esqueléticos al contraerse y relajarse? ¿Qué permiten? ¿Cómo? La realización de movimientos. ¿Y qué más? ¿Qué nos permite además de poder movernos? Mantener una postura. ¿Sí? Yo tengo esta postura erguida en este momento gracias a que algunos músculos extensores, ¿sí? Varios músculos extensores de mis brazos, de mi tronco, de mis miembros, ¿sí? Se están contrayendo, tienen un tono. ¿Sí? Bien. Entonces, nos vamos a centrar en esta vía. Simplemente para recordar de anatomía, ¿sí?
no nos vamos a detener en esto, pero hablamos de que el sistema nervioso periférico está conformado por nervios craneales y espinales. Si recuerdan, los nervios craneales son 12, ¿sí? Que enumeran del 1 al 12 con números romanos, cuyos núcleos se originan a nivel del cerebro, ¿sí? 2 en el proencéfalo, 1 en la médula espinal y el resto en el tronco del encéfalo. ¿Y por qué me detengo aquí? No vamos a ver cada uno de ellos, sino lo que quiero destacar es que algunos nervios motores, es decir, todos estos nervios craneales, algunos de estos nervios son motores, ¿sí? Algunos de estos nervios sus fibras son motoras, mientras que otros son mixtas, ¿sí? Pueden llevar fibras sensitivas como motoras. Por ejemplo, el nervio trigémino, ¿sí? El glosofaringeo, el vago, ¿sí? ¿Sí? Llevan de los dos tipos. Mientras que el oculomotor solamente lleva fibras motoras, ¿sí? ¿Está? Es para darles pueden haber fibras ascendentes que llevan información hacia los centros superiores y desde los centros superiores hacia los efectores. Y por otra parte, los nervios espinales, ¿sí? Surgen de cada segmento medular. Los somas de los nervios espinales se encuentran en el asta anterior de la médula, ¿sí? De cada segmento medular. Es decir, que acá no hay ganglios accesorios como en el sistema sensitivo, ¿sí? Somatosensorial, sino que los somas se ubican ahí. Y también son mixtos, pueden llevar tanto fibras sensitivas como motoras. ¿Sí? Hola, ¿qué tal? Bien, entonces, pasemos ahora ya de lleno a lo que es la organización jerárquica, la organización funcional del sistema nervioso motor. Fíjense que tienen esta organización jerárquica porque cumplen diferentes funciones, ¿sí? Como en la construcción de una casa o en la construcción de un edificio hay arquitectos, ¿sí? Que dirigen, que planifican, ¿sí? Hay personas que ejecutan, es decir, capataces que dan las órdenes. ¿A quién? A los obreros que ejecutan una determinada obra, ¿sí? Bueno, acá pasa lo mismo. Fíjense, las cortezas premotora y suplementaria, junto con el cerebelo y los ganglios de la base, están encargados de planificar el movimiento antes de que éste se inicie, ¿sí? Esta información, esta planificación, es enviada a los que llamamos capataces, a los que están involucrados en la ejecución del plan motor. ¿Que quiénes son? Son la corteza motora primaria, fíjense que estas cortezas suplementarias y premotora envían información a la corteza motora suplementaria, a la corteza motora primaria, igual que el cerebelo. También envían información a diferentes núcleos del tronco del encéfalo y a las motoneuronas que están en la médula espinal. Envían estas informaciones a través de las vías motoras descendentes, ¿sí? ¿Y quiénes serían, diríamos, los que realmente ejecutan es decir, que dan la orden final, están involucradas en la ejecución de ese movimiento? Las motoneuronas que se encuentran en la médula espinal. ¿Qué motoneuronas encontramos en la médula espinal? Ustedes hayan visto las alfa-motoneuronas, por ejemplo. ¿Con quién hacen sinapsis las alfa-motoneuronas? Bien, con las fibras musculares esqueléticas. ¿Y dónde ocurre esa sinapsis? ¿En qué lugar? ¿En qué espacio? ¿En la placa qué? Motora. La placa motora o unión neuromuscular. ¿Qué tipo de sinapsis es esa? Química.
¿sí? Es decir, todo lo que ustedes están viendo ahora, o ya vieron el teórico, están viendo esta semana, está ocurriendo en esta conexión, ¿sí? Las motoneuronas alfa, ¿sí? Que tienen sus somas en la médula espinal, sus axones van a inervar a los músculos esqueléticos que forman el aparato locomotor. Este conjunto, ¿sí? De las motoneuronas junto a las fibras musculares que esta inerva se llama unidades motoras. ¿Sí? Van a ser responsables de la contracción muscular para que un individuo pueda realizar un movimiento o pueda mantener la postura. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahora? Perfecto. Bien, entonces, acá me olvidaba decir algo. Fíjense que hay unas flechitas rojas, ¿sí? Con unas líneas punteadas. Esta información, es decir, la información proveniente de los músculos, de las articulaciones, ¿sí? De esos músculos y esas articulaciones que se están contrayendo o se están relajando, que están participando en los movimientos o en el mantenimiento de la postura, esa información, esa información es enviada ¿a quién? A todos los niveles jerárquicos, ¿sí? A las motoneuronas, a los núcleos del tronco encefálico, a la corteza motora, a las cortezas premotora y suplementaria y al cerebelo, excepto los ganglios de la base. Los ganglios de la base solamente se conectan y de vuelta con las cortezas premotoras y suplementarias, que son cortezas planificadoras. Ahora, este feedback es muy importante, ¿sí? Y esto lo podemos ver mejor acá. Fíjense, acá tenemos los diferentes receptores de dolor, temperatura, ¿sí? De presión, de tacto. Tenemos los receptores que están en el músculo esquelético, que son los usos neuromusculares y los órganos tendinosos de Golgi, ¿sí? Y los receptores de las articulaciones. Es decir, que información proveniente de todos estos receptores es enviada a través de las vías somatosensoriales, ¿sí? Ascendentes, ¿se acuerdan que dijimos que eran vías ascendentes? Hacia, fíjense, el cerebelo, hacia distintos núcleos que están en el tronco del encéfalo, al tallo al tálamo, desde el tálamo hacia áreas somatosensoriales que reciben esa información somatosensorial y desde allí a las cortezas motoras. Es decir, este feedback, esta información que reciben las cortezas motoras, el cerebelo y los distintos niveles jerárquicos va a ser muy importante para esto, para llevar a cabo una acción coordinada de los músculos esqueléticos durante un movimiento, ¿sí? Para corregir los movimientos principalmente mientras que se están realizando. Yo estoy caminando y de repente me tropiezo con una piedra, ¿sí? Si yo sigo caminando, me caigo. Ahora, sí, a través de mi sistema visual, ¿sí? O si yo piso la piedra por receptores táctiles, le estoy diciendo a mi sistema nervioso central, ojo que hay una piedra, esas estructuras planificadoras, ¿sí? Y correctoras, como será el cerebelo, van a cambiar ese plan motor para que yo esquive la piedra, ¿sí? Y por otro lado, mantener una posición erguida, ¿sí? Y el equilibrio mientras que caminamos o realizamos un movimiento, ¿sí? Yo mientras que camino o corro, tengo que mantener una postura, mantener el equilibrio, ¿sí? Si no mantengo el equilibrio y la postura, me caigo. Y acá es donde yo quiero resaltar este concepto de propiocepción y de propioceptores, ¿sí? La propiocepción es la sensación que me dice mi estado de posición, si yo estoy parado, si estoy sentado, si estoy agachado, ¿sí? Y de todo mi cuerpo respecto al espacio y de cada parte de mi cuerpo con respecto a las otras partes del cuerpo, ¿sí?
Me da la sensación de si yo tengo una mano levantada, ¿sí? Si tengo la pierna flexionada, ¿sí? Cómo se mueve. Y también el sentido de movimiento. Y para eso necesitamos receptores. ¿Dónde están esos receptores? En los músculos, en las articulaciones, que son quienes están ejecutando un movimiento o están determinando la postura de un individuo. Entonces, justamente, los usos neuromusculares, los órganos tendinosos de Golgi, los receptores auriculares son propioceptores, ¿sí? Y van a brindar, como dice ahí, una información detallada y continua de la posición y el movimiento en el espacio de las diferentes partes de nuestro cuerpo. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, hasta acá vimos quiénes son los integrantes de este sistema nervioso motor, en qué orden jerárquico según sus funciones los categorizamos, ¿sí? Y la importancia de ese feedback, de esa conexión entre el sistema somatosensorial, aunque también visual, auditivo, con el sistema nervioso central para poder, ¿sí?, ejecutar un movimiento adecuado, mantener el equilibrio, mantener la postura, corregir un movimiento. Bien, ahora, ¿qué tipo de movimientos podemos realizar? ¿Sí? Tenemos movimientos voluntarios que serían los más complejos. Son los más complejos porque justamente su realización implica procesos cognitivos, ¿sí? Procesos cognitivos, la activación de diferentes áreas de nuestro sistema nervioso que nos lleve a tomar decisiones de qué, cómo, cuándo realizar ese movimiento, ¿sí? Otra de las características es que requieren un aprendizaje. Por ejemplo, andar en bicicleta, todos sabemos que nadie se subía a la bicicleta por primera vez y empezó a andar. Implicó un aprendizaje bastante importante, ¿sí? Hasta que determinamos con qué fuerza teníamos que pedalear, cómo mantener el equilibrio, cómo manejar los manubrios para doblar, para mantenerme derecho, ¿sí? Y los chicos esto lo hacen en poco tiempo, ¿por qué? Porque tienen una plasticidad, ¿no?, neuronal muy grande. Los grandes también lo podemos hacer, pero tal vez nos lleven un poquito más de tiempo. Pero este es un ejemplo claro de un movimiento voluntario que a medida que se aprende, ¿sí?, a medida que lo aprendemos, se hace de forma automática, ¿sí? Lo hacemos de forma automática, lo hacemos cada vez con mayor precisión, igual que tocar un instrumento, ¿sí? ¿Está? Lo automatizamos. Y por otro lado, los podemos dividir según su duración en lentos o servoasistidos. Recuerden este nombre, servoasistidos, quiere decir lentos, que duran más de un segundo y que tienen la particularidad de que cuando los estamos realizando, ¿sí?, se pueden corregir, ¿sí? Mientras que por otro lado los balísticos, el otro extremo que dura menos de 500 milisegundos, por ejemplo el tiro al blanco, o queremos tirar una pelota, estamos jugando al volley y queremos tirar a la pelota y dirigirla hacia la otra persona, se tienen que planificar antes de tirarlo, porque cuando ya lo tiraste, ya está, o cuando ya son tan pequeña la duración que cuando ya se está realizando no se pueden corregir. Y los rápidos están en posición intermedia. Por otro lado, tenemos los movimientos reflejos, que son los movimientos, diríamos, más simples, ¿sí? Hablamos en la clase de hoy de reflejos motores, ¿sí?, como patrones de contracción y relajación muscular, rápidas, automáticas, estereotipadas e involuntarias a estímulos específicos. Por ejemplo, las vemos acá, la micción, la deglución, toser, cuando hay hipo, cuando estamos bostezando, son todos reflejos motores, ¿sí? O por ejemplo,
el reflejo de retirada, me estoy quemando con la mano, ¿qué hago? Flexiono el brazo. Eso es un reflejo, ¿sí? Un movimiento reflejo. También hay otro tipo de reflejos que no son motores, que son glandulares, que van a ver en endocrino, que implican la secreción de una hormona, como por ejemplo la prolactina, o una respuesta a una conducta, ¿sí? Conductuales. Bien, rápidas, automáticas, estereotipadas. ¿Qué quiere decir estereotipadas? ¿Qué les parece? Exacto, ante el mismo estímulo siempre tengo la misma respuesta, ¿sí? No es que va a variar. El mismo, es decir, yo toco el fuego y flexiono el brazo. No lo voy a extender, es decir, siempre va a ser la misma respuesta, ¿sí? E involuntaria. ¿A qué me refiero con involuntaria? Exactamente. No, es decir, para su realización, ¿sí? Para la realización, si yo toco la llama y flexiono el brazo, no voy a necesitar que se planifique el movimiento, sino va a ser se va a integrar, ahora lo vamos a ver, a nivel medular o a nivel de circuitos que ocurren a nivel del tronco del encéfalo. No implica que los reflejos puedan ser regulados, ¿sí? Por vías descendentes, pero su ejecución depende de circuitos que ocurren a nivel medular principalmente. Y por último tenemos los movimientos rítmicos, que serían los que están intermedios entre los voluntarios y los reflejos. Por ejemplo, caminar, masticar, rascarse. Tanto el inicio como la terminación de esos movimientos son voluntarios, ¿sí? La decisión de hacer ese movimiento o de cuándo finalizarlo o cuándo interrumpirlo es un movimiento voluntario. ¿Sí? El inicio y el fin es voluntario. Pero cuando lo estoy haciendo, por ejemplo, caminar, ya se vuelve automático, ¿sí? Tiene un automatismo. Bien. Ahora, ¿qué funciones cumplen cada una de las estructuras que vimos que conforman este sistema nervioso para la realización de un movimiento o el mantenimiento de la postura? Fíjense, un poco este esquema es similar, aunque un poco más complejo, más completo que el que vimos primero, ¿sí? El del orden jerárquico. Acá tenemos a las cortezas motoras que planifican, inician, direccionan el movimiento voluntario y los centros, ¿sí? Del tronco encefálico, principalmente hablamos del núcleo rojo, de la formación reticular, de los núcleos vestibulares, del colículo superior, que van a estar, habíamos dicho que lo habíamos catalogados no en los que planifican, sino en los que ejecutan, ¿sí? Por eso están más involucrados en movimientos que son básicos, que no requieren tanto control de estructuras planificadoras, y en el control de la postura. A los ganglios de la base, principalmente van a estar, es una estructura planificadora principalmente involucrada en el inicio del movimiento, ¿sí? Y en evitar que se generen movimientos que puedan alterar, ¿sí? Movimientos no deseados, que no permitan que se realice adecuadamente ese movimiento. Y el cerebelo, que el cerebelo tiene múltiples funciones, desde la planificación, la corrección del movimiento, principalmente esos movimientos lentos, servoasistidos que hablamos, ¿sí? Que mientras que los estoy haciendo se pueden corregir, y la coordinación, ¿sí? Ahora, fíjense que yo acá puse sistemas descendentes, neuronas motoras superiores. Es decir, las neuronas motores superiores, ¿cuáles son? Las que sus somas se encuentran en las cortezas motoras y en los centros del tronco encefálico, ¿sí? Y que por sus vías descendentes envían información a neuronas que están en la médula espinal, ¿sí? ¿Estamos? En la médula espinal, a su vez, y también tronco del encéfalo, hay circuitos principalmente que están involucrados en la realización de estos movimientos reflejos de los que habíamos hablado,
Y vamos a encontrar, por un lado, interneuronas que integran la información que proviene de los sistemas descendentes de estas neuronas motoras superiores con la información sensitiva, tanto del medio interno como externo. La integran y en base a eso, ¿qué hacen? Envían una información a las neuronas motoras inferiores, a la vía final común. ¿Quiénes son, les parece, que son estas neuronas motoras inferiores? ¿Con quién se están conectando? Y entonces, ¿quiénes pueden ser? Las motoneuronas alfa, ¿sí? También en la médula hay motoneuronas gamma que pueden regular, ¿sí? También ahora las vamos a ver, ¿sí? Pero esta vía final, cuando hablamos de la vía final y de neuronas motoras inferiores, principalmente nos estamos refiriendo a las motoneuronas alfa que van a hacer sinapsis a través de esta unión neuromuscular con las fibras musculares y van a permitir que se contraigan si se genera un potencial de acción excitatorio o ese músculo se relaje. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿está clara la diferencia entre neuronas motoras superiores e inferiores? Las superiores son neuronas cuyos somas se encuentran en centros nerviosos superiores. Las cortezas, los núcleos del tronco encefálico, ¿sí? Mientras que las neuronas motoras inferiores son las motoneuronas que están en la médula espinal y las que van a hacer contacto directo con el efector, que es el músculo. Bien. ¿Cómo? Son las neuronas cuyos somas se encuentran en las cortezas motora primaria, premotora, motora suplementaria, en los núcleos del tronco encefálico que dicen ahí, núcleo rojo, núcleos vestibulares, folículo superior, formación reticular, y que por sus vías descendentes van a enviar la información directamente o a través de interneuronas, ¿a quién? A las neuronas motores inferiores. ¿Sí? Bien. Entonces, si vamos a este punto, a la vía final común y a la interacción de estas neuronas motoras inferiores con el músculo esquelético, tenemos que hablar de unidad motora, ¿sí? Al conjunto de fibras musculares esqueléticas que es inervada por una motoneurona inferior, ¿sí? ¿Cuáles son esas motoneuronas inferiores? Las motoneuronas que están en el tronco del encéfalo, que van a estar inervando a los músculos del cuello, de la cabeza, ¿sí? Y por otro lado, a las motoneuronas alfa que se encuentran en la médula espinal. Siempre, fíjense que la relación, es decir, hay una motoneurona puede inervar de 5 hasta 2000 fibras musculares. Eso va a depender del músculo, ¿sí? De la función que tenga el músculo. Si el músculo que inerva esa motoneurona está realizando un movimiento muy preciso, muy fino, por ejemplo, el parpadeo, que es muy rápido, ¿sí? Y muy preciso, o lo de los ojos, esa relación puede ser pequeña. Pero cuando estamos hablando de músculos que tienen que realizar fuerza, ¿sí? Principalmente, que están involucrados en el mantenimiento del tono, por ejemplo, los músculos extensores antigravitacionales, esa relación es más grande. Bien. Entonces, acá tenemos la médula, ¿sí? Con su porción cervical, torácica, lumbar y sacra. Y estos son cortes a los diferentes niveles de la médula espinal. Fíjense que en color gris clarito, ¿sí? Tenemos la sustancia gris, donde se ubican los somas de estas motoneuronas o de las neuronas de la médula espinal. No solo motoneuronas, interneuronas también, ¿sí? Y la parte gris, la sustancia blanca, que acá la vemos más negra, ¿sí? Son los axones de las fibras, ¿sí? Los axones de las neuronas. Y es importante que si miramos un corte, ¿sí? Transversal de la médula espinal, distingamos un asta posterior o dorsal que la llamamos sensitiva,
¿sí? Que acá la vemos en azul. Sensitiva, ¿por qué? Porque trae información de receptores sensitivos, ¿sí? Fíjense, acá está el ganglio, donde se ubica el soma de esta neurona sensitiva, entra por el asta posterior y se dirige hacia el asta anterior, que se llama ventral o motora. Y ahí quienes van a estar los somas de las motoneuronas y de las interneuronas que hablamos recién. ¿Qué motoneuronas? Las motoneuronas alfa, las motoneuronas gamma, las interneuronas, ¿sí? Entonces, ¿qué pueden hacer? Estas fibras sensitivas que entran por el asta dorsal hacen directa o indirectamente a través de interneuronas sinapsis con las motoneuronas que vemos en rojo, que van a estar inervando al músculo, ¿sí? Bien, a su vez podemos hablar de tres tipos de... voy a mirar la hora para pasarnos. Tres tipos de motoneuronas, ¿sí? Aquellas que denominamos fásicas, que son grandes, que tienen una velocidad de conducción de los potenciales de acción muy rápidas y que lo que van a estar inervando esas fibras musculares que se llaman blancas porque tienen un bajo contenido de mioglobina, ¿sí? Que se fatigan más rápidamente y que van a estar involucradas en la realización de movimientos que requieren mucha fuerza, pero en corto tiempo, ¿sí? Movimientos rápidos que requieren mucha fuerza, por ejemplo, saltar, el galope, ¿sí? Y por otro lado, en el otro extremo tenemos a las motoneuronas alfa lentas o tónicas de baja velocidad de conducción, que lo que van a estar inervando son a fibras musculares rojas, es decir, que tienen alto contenido de mioglobina y que son poco fatigables y están implicadas en la contracción sostenida de los músculos, ¿sí? Que llamamos tono muscular. Todos, si nos tocamos, todos tenemos un estado de semicontracción de los músculos que se llama tono muscular y que me permite mantener la postura, ¿sí? ¿Estamos? Y en el medio tenemos aquellas motoneuronas que inervan a fibras musculares que tienen características mixtas entre las que vimos primero y último, ¿sí? Que me permiten correr o caminar. Otra cosa importante que les va a servir para todo es cómo están distribuidas estas motoneuronas alfa que inervan a diferentes músculos de nuestro cuerpo en la médula, en el asta anterior de la médula. Fíjense, esto es un corte transversal de la médula, acá está el asta anterior. Esta región es la región medial de la médula, del asta anterior, y esta que está acá es la región más lateral, ¿sí? Los somas de las motoneuronas inferiores que inervan a músculos del tórax, ¿sí? Y del cuello, sí, perdón, del tórax, te voy a decir del tórax, del tronco, de todo el tronco, y del cuello, se encuentran en la región más medial, ¿sí? Y van a estar involucrados en qué principalmente estos músculos, ¿qué les parece? En la postura, en mantener mi postura, ¿sí? Entonces todo lo que sea medial, todas las motoneuronas que están en el asta, en la región medial del asta anterior, van a ir a inervar a músculos axiales, se llaman. Axiales son aquellos que se encuentran en el cuello y en el tronco y me permiten mantener la postura, ¿sí? Las laterales, a nivel bien lateral, tengo a las motoneuronas alfa que van a inervar a los músculos distales. ¿Cuáles son? Los de los pies, los de las manos y los que me van a permitir realizar movimientos con los dedos, con las manos, ¿sí? Movimientos finos, ¿sí? Entonces, no es lo mismo que se lesione la parte central, los haces más internos, que los haces más laterales, ¿sí? ¿Lo ven? Porque van a implicar diferentes alteraciones.
Y por último tenemos a los proximales, ¿sí? A los músculos proximales, que son los de la cintura escapular, ¿sí? Y los de la cintura pélvica, que los somas de sus motoneuronas están en una posición intermedia entre los mediales y los laterales, ¿sí? Y estos músculos proximales también va a ser importante para mantener la postura. ¿Sí? ¿Quedó claro? Esto téngalo en cuenta que siempre lo ventromedial a nivel motor, cualquier vía que vaya por la parte ventromedial va a estar involucrada en el control de la postura, ¿sí? Del tono muscular. En cambio, lo lateral me va a permitir controlar las extremidades, me va a permitir la realización de movimientos con las extremidades, ¿sí? Lo mismo las interneuronas. Tengo que conectan a las fibras. Las interneuronas mediales, ¿sí? Inervan bilateralmente, ¿sí? A las motoneuronas axiales, ¿sí? Esto permite, ¿por qué bilateralmente? Porque para mantener la postura, las dos partes, si yo me divido al medio, las dos partes del cuerpo tienen que recibir la misma información, ¿sí? Y por otro lado, las interneuronas laterales que vemos en rosa, ¿sí? Están involucradas nuevamente en la realización de movimientos con los músculos distales. Ahora, por otra parte, estas neuronas, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? Es un tema álgido, pero vamos despacio, ¿sí? Las neuronas entre sí se conectan formando circuitos. De esta manera pueden llevar a cabo sus funciones, ¿sí? No es que una neurona se conecta con cualquier neurona. Hay circuitos neuronales que permiten realizar diferentes funciones, que permiten, por ejemplo, amplificar una señal eléctrica o atenuarla, ¿sí? O generar una mayor definición, una mayor precisión en una determinada función, ¿sí? Y tenemos diferentes circuitos neuronales, los de divergencia, convergencia, de inhibición o facilitación recíproca, reverberantes, recurrentes, laterales. A lo largo de la clase vamos a ir viendo algunos ejemplos para que se den cuenta de qué se tratan estos circuitos. Uno de ellos es los circuitos convergentes. Fíjense que acá tienen un montón de neuronas presinápticas cuyas axones convergen en un menor número de neuronas posinápticas, ¿sí? Si yo miro esta neurona, ¿sí? Sobre esta neurona convergen información de 4 neuronas presinápticas. Entonces, a esta neurona le está recibiendo información de diferentes tipos de información al mismo tiempo. En un mismo momento recibe señales eléctricas en forma de potenciales posinápticos, excitatorios o inhibitorios al mismo tiempo. ¿Y qué va a pasar con esos potenciales posinápticos, excitatorios e inhibitorios? Se suman. ¿De qué sumación es? Una sumación espacial. En un determinado momento se suman todos esos potenciales, tanto inhibitorios como excitatorios, que está recibiendo, ¿sí? El soma de esa neurona en un determinado momento. En base a esa sumación, ¿qué se va a generar? Si se llega a ¿qué? Al umbral. ¿Y dónde ocurre esta sumación? En el conoxono. Muy bien. Entonces, dependiendo de la integración de toda esa información, se va a generar o no un potencial de acción que va a enviar esa neurona hacia su otra neurona o su efector, puede ser un músculo. Esto mismo lo podemos llevar acá. Acá tengo la motoneurona alfa, que era una motoneurona ¿de qué tipo? ¿Superior o inferior? Inferior, que está inervando al músculo. Fíjense que sobre ella converge información a través de interneuronas, de centros nerviosos superiores, de otras motoneuronas, de fibras sensitivas, ¿sí? Y en base a toda esta información que está recibiendo simultáneamente, ¿sí? Esa información en forma de
potenciales postsinápticos excitatorios o inhibitorios, se suma facialmente, se integra y genera una respuesta que puede o no ser un potencial de acción, depende de lo que pase. ¿Sí? Esa respuesta se va a traducir en que ese músculo se contraiga o no. ¿Sí? Acá tenemos otros tipos de circuitos. Acá estamos en el asta anterior de la médula espinal, tenemos a las motoneuronas alfa y tenemos a un tipo de interneurona que se llama interneurona de Renshaw. Esta interneurona es una interneurona inhibitoria porque utiliza como neurotransmisor a la glicina en la médula espinal. Entonces, cuando esta interneurona de Renshaw puede ser activada por una motoneurona y consecuentemente al activarse esta interneurona puede inhibir a la misma motoneurona que lo activó y en este caso estamos hablando de una inhibición recurrente. Pero también esta interneurona de Renshaw puede inhibir a una motoneurona alfa vecina y en este caso voy a tener una inhibición de tipo lateral. También estas interneuronas van a ser muy importantes para enviar información al cerebelo sobre cuál es la actividad de estas motoneuronas alfa y la actividad motora. Y en base a eso, el cerebelo puede corregir el movimiento o no. Entonces, fíjense que es bastante complejo. Todos estos son circuitos neuronales. Bien, hacemos un parate rápido y a ver si entendieron o no. Pregunta, a ver, ¿cuál de las siguientes neuronas son neuronas motoras superiores? Motoneuronas alfa, neuronas de las cortezas motoras, interneuronas medulares o neuronas sensitivas activadas por propioceptores. Bien. Segunda, ¿cuál de los siguientes circuitos neuronales permite que una interneurona inhiba a la misma neurona que lo activó? Recién lo vimos. Recurrente. Bien. Tercera, ¿cuál es la función de las motoneuronas ventromediales? ¿Inerva los músculos distales? No. Bien. ¿Participa en el control de la postura? ¿Por qué? ¿Inerva a quién? A los músculos axiales, cuello y tronco. Perfecto. ¿Participa en el control de los movimientos hábiles y finos con los dedos? ¿Inerva a todos los músculos? Muy bien. 10 se sacaron. Bien, sigamos. Vamos a la segunda parte, a la final. Vamos a ahora centrarnos en los circuitos del reflejo miotático. ¿Sí? Esto ya lo vimos. Fíjense que todo reflejo se define mediante un arco reflejo. ¿Sí? Es el circuito que forma el arco reflejo. Y se define por un estímulo, por un órgano receptor, una vía aferente, un centro integrador, una vía eferente, un efector y una respuesta. Es decir, cuando tengamos que describir un reflejo, lo tenemos que describir a través de su arco reflejo, ¿sí? Vamos a ver hoy reflejos profundos o musculares, cuyos receptores son propioceptores, y un ejemplo de un reflejo cutáneo que está mediado por un exteroreceptor. Vamos a empezar con el reflejo miotático que constituye justamente la base del tono muscular. ¿Sí? Constituye la base del tono muscular, que justamente esa contracción sostenida, ¿sí? Que tienen los músculos, que le permiten justamente generar una resistencia frente al estiramiento, a un estiramiento pasivo, no activo, ¿sí? Es el que me permite mantener la postura, ¿sí? ¿Y por qué? Porque justamente, principalmente, el tono de los músculos extensores antigravitacionales, es decir, por ejemplo, de los tríceps, los pectorales,
los glúteos, ¿sí? Los gemelos, es decir, todos músculos antigravitacionales que son extensores, necesitamos un tono muscular, una semicontracción de estos músculos para mantener una postura erguida y que se contraponga ¿de quién? Del efecto de la gravedad, ¿sí? ¿Está? Porque la gravedad que nos tira hacia abajo. Entonces, esa contracción activa de estos músculos extensores antigravitacionales me permite mantener esta postura erguida. Otra de las cosas importantes es de la postura, me permite, esta postura se logra a través de ajustes reflejos. Continuamente, pequeñas perturbaciones que puedan estar ocurriendo activan reflejos que me devuelven la postura a su punto de equilibrio. Y por otro lado, esta postura se logra a través de las vías motoras descendentes, ¿cuáles? Ventromediales, ¿sí? Necesito una postura tanto cuando estoy quieta, cuando estoy moviéndome, ¿sí? Ahí estamos hablando de un equilibrio dinámico. Bien, si yo analizo el arco reflejo, veo, acá tengo el asta posterior, el asta anterior, ¿sí? En el asta anterior tengo la motoneurona alfa, que sale por el asta anterior y inerva a las fibras musculares esqueléticas o extrafusales, ¿sí? Que son las que se van a contraer. Y por otro lado, en el interior de este músculo se encuentra el receptor, que es el huso neuromuscular, que se encuentra en paralelo a las fibras extrafusales y que va a estar inervado por fibras sensitivas, ¿sí? Estas fibras sensitivas ingresan al asta posterior, ¿sí? Y van a hacer sinapsis directa o indirectamente a través de interneuronas con la motoneurona alfa. Entonces, el estímulo va a ser el estiramiento del músculo. El estiramiento del músculo lleva a que se estire el huso neuromuscular. Esto activa a la vía aferente, ¿sí? Bueno, el receptor es el huso neuromuscular. Esto activa, genera potenciales de acción en la vía aferente sensitiva 1A y 2, ¿sí? Que directamente o a través de una interneurona activa a la motoneurona alfa de este músculo, produciendo la contracción del músculo, ¿sí? La respuesta es la contracción. ¿Para qué? Para mantener la postura y el tono muscular o para realizar un movimiento, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? Bien. Esta es la conformación del huso neuromuscular, ¿sí? Fíjense que estas fibras se llaman intrafusales, ¿sí? El huso neuromuscular está conformado por fibras intrafusales y la parte central de este huso neuromuscular está inervada por fibras sensitivas 1A y 2, ¿sí? Mientras que los extremos de este huso neuromuscular presenta estriaciones y son inervadas por las motoneuronas gamma. Cuando las motoneuronas gamma sería una activación, una inervación motora, cuando la motoneurona gamma genera un estímulo, ¿sí? Sobre estas fibras, produce la contracción de los extremos de ese huso. Y al contraerse los extremos del huso, produce el estiramiento de la parte central del huso. Al estirarse la parte central del huso, ¿qué se activan? Las fibras 1A y 2, ¿sí? ¿Quedó claro eso? Y acá tenemos en verde, estas son las motoneuronas gamma que están inervando las fibras extrafusales, ¿sí? Bien, yendo un poquito más en detalle, aquí ven que dentro de las fibras intrafusales tenemos dos tipos de fibras, las de bolsa nuclear y las de cadena nuclear, ¿sí? Las fibras de tipo 1A, las fibras sensitivas de 1A, inervan a ambas fibras intrafusales del huso neuromuscular, mientras que las de tipo 2 solo a las de cadena nuclear, ¿sí?
Entonces, ¿qué puede censar este uso? Puede censar qué grado de estiramiento, cuánto está estirado ese uso o la velocidad con que se está estirando ese uso. ¿Sí? ¿Está? Entonces, las fibras 1A, que son mielínicas y con una alta velocidad de conducción, lo que van a censar es, van a generar potenciales de acción cuando, censando la velocidad con que cambia ese uso, ¿sí? Con la que se estira ese uso. Así estamos hablando de una respuesta dinámica. Y también van a censar con qué grado se está estirando el uso. Es decir, la velocidad y el grado. Eso sería el grado de estiramiento sería entonces una respuesta estática. En cambio, las de tipo 2, ¿sí?, solo se activan ante un estiramiento constante. No detectan la velocidad con que se estira, sino el grado de estiramiento. Es decir, van a tener una respuesta estática. Esto lo tienen resumido acá, ¿sí? Lo van a poder volver a ver acá, ¿sí? Entonces, podemos hablar que el reflejo miotático tiene una respuesta estática y una respuesta dinámica. La respuesta estática está implicada principalmente en mantener el tono muscular, ¿sí? El tono de los músculos. Hay el grado de estiramiento constante, ¿sí?, de ese uso neuromuscular va a generar que se active, ¿sí?, esa motoneurona alfa y se mantenga el tono muscular. Entonces, está originado por un estiramiento tónico o sostenido, involucra la activación de las fibras 1A y 2, ¿sí?, estimula las motoneuronas alfa-tónicas y eso permite mantener un tono muscular, un estado de semicontracción sostenida y por lo tanto la postura. Ahora, por otro lado, el reflejo miotático también tiene un componente dinámico, ¿sí?, que se produce cuando hay un estiramiento rápido de ese uso, ¿sí? Ese estiramiento rápido de ese uso, ¿por quién va a ser detectado? Por las fibras dinámicas, las 1A dinámicas, ¿sí?, que son sensibles a la velocidad de cambio. Entonces, estas van a activar a las motoneuronas alfa-fásicas y van a ser importantes ante cambios abruptos, rápidos de la longitud de ese uso, ¿sí? Eso va a permitir generar cambios, movimientos reflejos rápidos, como por ejemplo, ¿vieron en la clínica cuando con el martillito percuten el tendón a nivel de la rodilla? ¿Sí? Bueno, ese es un componente, estamos evaluando el componente dinámico, ¿sí?, del uso neuromuscular. Estamos evaluando la integración de ese. Bien, y otra cosa importante acá que les quiero detectar es que estas fibras sensitivas que vienen del uso neuromuscular no solo van a hacer sinapsis con las motoneuronas y las interneuronas, sino que van a enviar información ascendente hacia el cerebelo y hacia la corteza somatosensorial. Al cerebelo principalmente para permitir que se corrijan los movimientos, aquellos movimientos lentos, aquellos movimientos que dijimos que se llaman servoasistidos, que yo puedo corregir mientras que los estoy realizando. Y a la corteza somatosensorial primaria, ¿para qué? Porque los usos neuromusculares que son propioceptores, que me dan el estado de posición, ¿sí? Muy bien. A ver cómo estamos. Nos queda muy poquito tiempo. Vamos ahora a hablamos de la motoneurona alfa, hablamos de que hay interneuronas, hablamos de la función de la motoneurona alfa en ese reflejo miotático, ya sea para mantener la postura o para realizar un movimiento. Pero existen otro tipo de motoneuronas que son las motoneuronas gamma, que no forman parte del arco reflejo del reflejo miotático. No forman parte, pero ¿qué hacen? Lo regulan este reflejo. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que yo les dije
Acá tienen el músculo y fíjense que a nivel del uso, en verde, ven a las fibras sensitivas 1A que están inervando el centro del uso. Pero los extremos de este uso, que son contráctiles, presentan estriaciones, están inervados por las motoneuronas gamma. Cuando estas motoneuronas gamma, que también sus somas se encuentran en el asta anterior, se activan, producen la contracción de los extremos de ese uso y al contraerse producen que la parte central del uso se estire. Y si se estira, ¿qué pasa con las fibras 1A y 2? ¿Se activan o se inhiben? Se activan. ¿Y entonces qué pasa con la motoneurona alfa? También se activa, ¿sí? Y el músculo se contrae. Entonces, ¿por qué es importante esta motoneurona gamma? Imagínense que no existiera la motoneurona gamma en el reflejo. Por alguna situación, el uso neuromuscular se estira, ¿sí? Eso permite la activación de la fibra 1A y 2, esto activa la motoneurona alfa, esta produce la contracción de la fibra extrafusal. ¿Y qué pasa con el músculo? Si se contrae el músculo, se acorta. Y si se acorta el músculo, ¿qué pasa con el uso? También se acorta. Y si se acorta el uso, la fibra 1A y 2 deja de ser estimulada. Entonces la pregunta es, ¿cómo mantengo contraído un músculo? Por ejemplo, para mantener el tono muscular, si deja de estar estirado el uso, la parte central del uso. Bueno, y aquí cumplen una función importante las motoneuronas gamma. Junto con la activación de la motoneurona alfa, se activa la motoneurona gamma, se llama coactivación alfa-gamma. Esto permite que, ¿qué? Mientras que la motoneurona alfa está contrayendo, esta es la negra, la motoneurona alfa está contrayendo a las fibras musculares y produciendo que el músculo se acorte y se contraiga, las motoneuronas gamma, que están en rojo, están contrayendo los extremos del uso, para que ese uso se mantenga estirado y las fibras sensitivas se mantengan activas y mantengan activo la motoneurona alfa. ¿Me siguieron? ¿Sí? Bien, todo esto lo tienen ahí escrito de machete para que ustedes cuando lo repasen lo lean. ¿Sí? Esto es muy importante para el mantener, ¿sí?, las motoneuronas gamma para el tono muscular. Entonces, imagínense que ustedes están sosteniendo un vaso o una lata, ¿sí? Un vaso. ¿Sí? El uso se estiró y el músculo se contrajo para mantener ese vaso sostenido. Pero alguien de repente le pone gaseosa, agua, lo que quieran a ese vaso. ¿Qué pasa con el músculo ante el peso? Se estira, ¿no? Se estiró. ¿Ese estiramiento qué fue? ¿Sostenido o abrupto? Abrupto. ¿Y entonces qué pasó con ese uso si se estiró? ¿Quién se activa? ¿Las fibras sensitivas de qué tipo? 1A, que eran las dinámicas, que detectaban la velocidad de cambio del uso. Y entonces se activa la fibra 1A, ¿quién se activa? Las motoneuronas alfa, principalmente las fásicas, que vuelven a hacer que el músculo se contraiga y vuelva a la longitud que tenía inicialmente. Y por eso yo puedo sostener el vaso lleno como antes cuando estaba vacío. Lo mantengo en la misma posición, ¿pero por qué? Porque estoy realizando más fuerza. ¿Sí? Entonces, ahí están viendo el componente estático para mantener el tono del músculo mientras sostengo el vaso vacío y el componente dinámico del reflejo cuando le agregué la gaseosa. ¿Sí? Finalmente, bueno, acá tienen otro circuito que se llama de inhibición recíproca, ¿sí?, que permite que mientras que un músculo esté contrayéndose, por ejemplo el flexor esté contrayéndose, el músculo que ejerce su acción contraria, que se llama antagonista, se relaje, ¿sí? Este es un circuito de inhibición recíproca.
Acá nuestro agonista es el flexor, porque quiero flexionar el brazo, y nuestro antagonista es el extensor. Entonces, fíjense que cuando se estira el uso del músculo flexor, ¿sí?, activa a la motoneurona alfa del músculo flexor, pero esta misma fibra aferente que provino del músculo flexor activa una interneurona inhibitoria que inhibe a la motoneurona alfa del músculo extensor, ¿sí? Porque yo para flexionar necesito que el músculo flexor esté contraído, pero el extensor esté relajado. Finalmente nos queda el reflejo miotático inverso y el de dolor, que lo hacemos muy rápido porque ya teniendo el contexto del miotático sale más rápido cómo analizarlo. En este caso, el reflejo miotático inverso tendinoso de Golgi hace lo contrario, la respuesta es contraria a la del miotático, ¿sí? Así como el reflejo miotático produce la contracción del músculo, el miotático inverso va a producir la relajación, ¿sí? El receptor es el órgano tendinoso de Golgi que se encuentra ubicado entre las fibras musculares esqueléticas y el tendón. Cuando el músculo se contrae, tracciona del tendón y eso comprime, ¿sí?, a las fibras de colágeno que están ubicadas, entre las cuales están ubicadas esta fibra aferente o sensitiva 1B. Entonces, ¿qué pasa? Al contraerse el músculo, en este caso el flexor, ¿sí?, se activa este órgano tendinoso de Golgi. Al activarse, se activa la fibra 1B, que es la fibra sensitiva o aferente, ingresa por el asta posterior y activa a una interneurona inhibitoria que inhibe a la motoneurona alfa del músculo flexor. Es decir, que si se estaba contrayendo, ahora hace que se relaje. ¿Para qué les parece que es esto importante? Justamente para evitar una tensión excesiva de un músculo. Es decir, que yo no pueda mover un peso mayor un objeto que tenga un peso mayor a la fuerza que puede ejercer mi músculo, porque si no se podría desgarrar, ¿sí? Y también permite regular junto con el miotático, generar un balance para mantener el tono de un músculo. Y finalmente, el de flexión-extensión cruzada es un reflejo que tiene otro origen. Si el origen no es un propioceptor que esté ubicado en el músculo o en la articulación, sino que está en la superficie de la piel y es un receptor, un nociceptor, ¿sí? Por ejemplo, es lo que está describiendo este esquema. Yo estoy caminando descalzo y piso una chinche, algo filoso, un vidrio, algo que me lastima. Lo voy a censar por los receptores, ¿sí?, cutáneos. ¿Y qué voy a hacer inmediatamente? Flexionar la pierna para alejarme del estímulo. ¿Pero qué estoy haciendo con la otra pierna? La extiendo, porque si no la extiendo, ¿qué pasa? Me caigo. Entonces, de esto se trata este reflejo. Fíjense, con el dedo me lastimo y flexiono la pierna. Para flexionarla, ¿qué tengo que hacer? Contraer el músculo flexor y relajar al músculo extensor. Entonces, esta fibra sensitiva que ingresa por el asta posterior, ¿qué va a hacer? Va a activar interneuronas que inhiben a la motoneurona alfa del extensor y activa motoneuronas excitatorias que estimulan a motoneuronas que facilitan la contracción del músculo flexor. Entonces, de esa manera contraigo esa pierna. Pero del otro lado tengo que lograr lo contrario. Entonces, esta misma información sensitiva del otro lado va a hacer que se inhiba la actividad de la motoneurona alfa del músculo flexor y se estimule la actividad alfa del músculo extensor. Acá también estamos viendo circuitos de inhibición recíproca, ¿sí? Sé que es mucho, pero cuando vuelvan a mirar y escuchar,
les va a entrar mejor, ¿sí? Ese es otro reflejo. Así que bueno, nada, tenía unas preguntitas acá para, creo que las dejo para, ¿o quieren contestarlas rápido? ¿O las dejamos? ¿Las contestan ustedes? ¿Las contestan ustedes después? Perfecto. Lo único que les quiero decir es lo siguiente, que esto continuará, pero no en forma presencial, ¿sí? La segunda parte de este teórico la van a tener subida en el aula virtual, ¿sí? Como sistema nervioso motor 2. Al final de ese teórico van a tener una actividad para también autoevaluar lo que han aprendido durante el teórico. Y si tienen alguna duda, desde ya pueden venir a verme y lo charlamos, ¿sí? Así que bueno, espero que hayan entendido. Si tienen alguna duda, se pueden quedar. Y si no, me preguntan, pueden venir otro día o consultarme por mail, ¿sí? Chau, chicos, hasta luego.